Buenas tardes, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla Juan Esteban este miércoles 9 de febrero del año 2022. Una sesión en la que los mercados europeos vuelven a los números verdes. Tenemos subidas generalizadas en todos los mercados europeos. Si nos fijamos, por ejemplo, en el CAC 40 tenemos una subida de un 1,48. Si nos vamos también al DAX 40, un 1,64. Fijaros también, cuando hablamos también de las últimas gráficas, cómo la evolución del CAC 40 está siendo bastante lateral. Tenemos marcadas dos claras referencias, un soporte en torno a los 15.140 y una resistencia en torno a los 16.270. En estas últimas cotizaciones está acercándose o quiere atacar esa media móvil de las últimas 20 sesiones, pero siempre también teniendo en cuenta cuáles pueden ser los próximos movimientos del Banco Central Europeo y de la Fed, que recordad que mañana tenemos datos del IPC y van a ser muy relevantes en cuanto a los movimientos que puedan desencadenar tanto en Estados Unidos como el impacto que pueda tener tanto en Asia después del cierre de Estados Unidos como luego en la apertura de Europa. En el caso del Eurostoxx 50 lo tenemos ahora mismo a la hora que son prácticamente las 3 menos 20, subiendo un 1,75. Destacar en el gráfico esta resistencia oblicua, que quizá es el ataque más directo que está teniendo ahora con una vela importante en la subida de hoy y que si cerrara por encima de los 4.189 y encima cerrara por arriba de la media móvil de las 20 sesiones, yo creo que esto sería un dato a tener bastante en cuenta en este índice en cuanto a una referencia clara. También lo mismo que mirábamos antes en el DAX 40, tenemos una lateralidad bastante importante. Si la alejamos un poquito al gráfico, lo vemos desde finales del 2021, mediados o finales del 2021, está metido en esa lateralidad, aunque sí que es cierto que ha superado quizá esta resistencia de los 4.249 en alguna ocasión, yéndose a los 4.400, pero quizá ahora ese rango en el cual está moviéndose la referencia más clara estaría aquí en los 4.246. Si nos fuéramos también, nos vamos ahora al IBEX 35, lo tenemos subiendo un 1,61. Quizá el mismo desempeño que estábamos hablando, si vemos el gráfico bastante más alejado, sí que comprendemos esa lateralidad que quizá está centrándose más o está cerrando, como podemos ver aquí en el soporte y en la resistencia oblicua, va hacia un tramo bastante más cerrado. Y si acercamos el gráfico, tenemos que la vela diaria de hoy, del día 9 de febrero, la referencia más clara sería también esa resistencia oblicua que ahora mismo estaría en torno de los 8.832. Estamos por encima, también destacable, de la media móvil de las 20 y las 50 sesiones y por lo tanto digo que quizá la referencia más clara para mí estaría en esos rangos de precio. En Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos ayer, un momentito que lo localice, el S&P 500. Ayer tuvimos un cierre de un 0,84 en el S&P 500. Si recordáis, hablábamos también de esa resistencia en los 4.521 importante. Había intentado batirla en la sesión de ayer, en la cuarta sesión. Hoy, con la apertura en positivo que estamos teniendo en los futuros, ahora nos iremos a ello, es posible que esa resistencia por fin se convierta en soporte, pero claramente esa puede ser la referencia para la sesión de hoy. Encima, cerrando la sesión de ayer por encima de la media móvil de las 20 sesiones, yo creo que lo que está claro es que tengamos aquí una referencia clara. Si nos fuésemos también al Nasdaq, aquí lo tengo. Ayer cerró con una subida de un 1,21. Lo mismo, tenemos aquí una zona muy clara, muy definida, con un soporte que ya he intentado en 4 ocasiones y que durante la sesión de hoy, si los futuros que estaban subiendo un 1% finalmente consiguen consolidar esa zona, yo creo que aquí tendríamos una referencia bastante clara y, como digo, teniendo en cuenta cómo vienen ahora los futuros, por ejemplo, el Nasdaq de más 1,33. Si nos fuéramos al Dow Jones, ayer tuvimos un cierre del 1,06 y si nos vamos ya a los futuros, el Dow Jones ahora mismo lo tenemos subiendo un 0,70,
el Nasdaq un 1,31, por eso se hacía referencia a lo anterior, porque si ahora vemos la gráfica del futuro, fijaros cómo estaría por encima de esa media móvil de las 20 sesiones, sería un dato clave que podríamos tener en cuenta, más que nada por lo que os decía, que esa línea de soporte para futuras operaciones yo creo que puede ser muy importante. Y si nos vamos al futuro del SP500, lo tuvimos viendo un 0,93. Como os digo, están aupados, los futuros de hoy están aupados también por una parte por el repunte reciente de los rendimientos del Tesoro, por las tecnológicas, las grandes tecnológicas que están haciendo que todas esas compañías o todos esos índices estén aupándose hacia arriba. Tened en cuenta que tuvimos cierres de Apple positivos, Microsoft positivos ahora en las... cierres no. Operaciones ahora previas a la apertura de entre un 0,8 un 1,6, teniendo en cuenta Amazon, Google, Tesla, Apple y Microsoft están en ese rango y, lógicamente, están aupando al alza esos índices. Como os decía, el dato importante yo lo veo claramente mañana con los datos del IPC. ¿Por qué? Porque, como os comenté en el vídeo de ayer, se espera que la inflación sea la más grande en 4 décadas. O sea, eso es una auténtica barbaridad. Si eso es así, tendremos que tener en cuenta y podemos vislumbrar, y no sería descabellado que tuviéramos muy cerca alguna comparecencia de la FED diciendo ya cuándo van a subir a tipos, dándonos ya fechas claras y en cuántos puntos básicos va a ser esa subida de tipos. En un principio se establecía un 0,50, en un principio un 0,25, luego fueron de 50 puntos básicos, perdón. Entonces yo creo que esos datos que conoceremos ayer, junto con los datos que conocimos la semana pasada, datos de empleo, van a ser algo que nos va a dar ya un camino o por lo menos vislumbrar muy claramente hacia dónde va a ir la política monetaria y hacia dónde. En el caso del oro, bueno, en el caso del oro vemos que está en ese rango también de los 1829. Aquí tenemos una resistencia importante, aunque no creo personalmente que el técnico ahora mismo para el oro sea un dato clave. Sí que es importante porque esa referencia después de batir los 1800, que os dije que para mí es un soporte psicológico muy importante, aunque técnicamente ahora mismo no creo que sea lo más relevante para la cotización del oro, sino esa rotación de valores de más riesgo a valores de refugio sí que habría que tenerlo en cuenta, porque ha funcionado bastante bien en las últimas ocasiones, principios de enero, mediados de enero, y ahora mismo lo vemos a estar en esa zona. Por lo que digo, o sea, una cosa es esto, pero tengamos en cuenta la circunstancia en la que los encontramos. También el tema, como os he dicho anteriormente, ya repito varias veces ya, el tema de la inflación que conoceremos mañana, los movimientos geopolíticos. Hay mucho temor de cara a los inversores y muchos inversores que se sienten nerviosos en los activos de alto riesgo. Está habiendo una rotación muy importante hacia el oro. Por otra parte, el gas natural en Estados Unidos se quedó un 4% a un mínimo de 2 semanas. Por una parte, el aumento de la producción y por otra parte, porque esas previsiones que comentamos la semana pasada, que habría un clima más frío de lo que se esperaba, pues bueno, parece que no, que al final van a tener buenas temperaturas y lógicamente eso influye en la demanda del gas y influye por tanto en el precio de la oferta del gas. En la parte de las criptomonedas, hoy tenemos el Bitcoin subiendo un 0,22%. Parece que ha estabilizado un poco esa subida que había tenido durante estas últimas sesiones. Lo vemos aquí. Al final, ayer pues, tuvo un movimiento, todavía pudo cerrar con una vela positiva. Tenemos hoy un movimiento también bastante pausado. Y en la parte del Ethereum, aunque sí que tiene un repunte más importante que lo está teniendo el Ethereum, volvemos también quizá a posicionarnos en una zona importante que estaríamos hablando en torno de los 3.300, volvemos a los números redondos, y quizá superando esa media móvil de las 50 sesiones nos iríamos a esa resistencia importante en torno a los 3.300. Pues nada, eso es todo por hoy. Pasad buena sesión y nos vemos, nos escuchamos mañana. Saludos.